qué, pero el Señor pone, yo no puse los estudios, pero hay algo en el que el Señor sí nos está insistiendo. Sí es cierto, yo reconozco que el tema de este año es el discipulado, y sí ya llevamos 3 meses, y como decía nuestra hermana Angelita, sí han pasado 3 meses, pero yo creo que Dios sí nos está llamando y nos está capacitando para poder levantarnos y actuar. ¿Sí? Es tan cierto todo lo que hemos escuchado. Los primeros discípulos, dijo nuestra hermana, dicen, bueno, la enseñanza, ¿verdad? Es en nuestra casa. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Tenemos que extendernos. Y de verdad, hermanos, que es cierto, sí tenemos que ponernos en un ratito, nos vamos a poner a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone, porque es verdad también que a lo mejor a través de tantos años, a través de tanto tiempo, yo no he sido una buena discípula, y lo que han visto en mí muchos de los hermanos tal vez no ha sido bueno, pero también les voy a decir por qué. Porque no me conocen, porque no han vivido conmigo, porque no han convivido conmigo. No me voy a justificar, claro que no, pero si no nos conocemos unos a otros es por eso, porque no hemos convivido, porque no nos hemos acercado. Y el tema de esta tarde es características de las células. ¿Se acuerdan que ayer también hablé un poquito acerca de las células, pero de las que hacíamos en las casas? ¿Sí? Y a las células que nosotros conocemos, todos los que hemos ido a la escuela, hemos tenido en algún momento en ciencias naturales, en biología, ¿qué es una célula? ¿Alguien que recuerde qué es una célula? Yo sé que ahorita a lo mejor están en blanco por el ayuno, porque ya hace añitos que ya no están en la escuela, pero ¿alguien recuerda qué es una célula? Así es la unidad funcional y fundamental de todo ser vivo. Y ayer veíamos también que debemos ser piedras vivas. Y la iglesia de Cristo también tiene vida, ¿verdad? Estamos vivos porque Él nos ha dado vida. Entonces nosotros somos una célula en todo el cuerpo de Cristo. Tenemos una función específica, pero las células se reproducen y nosotros también nos vamos a reproducir. Y este es el tiempo, hermanos. Y es verdad, hace ratito en el tema de Lupita, de volver a la senda antigua, y de verdad que Dios traía muchos recuerdos también a mí, muchos, porque ya son muchos años. Y Dios me permitió conocerle cuando yo tenía 9 años. Ya hace en algunas prédicas les dije cuántos años tengo. Entonces, recordar de verdad cómo los primeros cristianos de este pueblo teníamos ese primer amor unos con otros, y también para la gente, porque estos primeros cristianos salían a predicar y a platicarle a la gente las buenas nuevas de lo que Dios había hecho en su vida, y no se avergonzaban, y no estaban pensando, no, pues de aquí a que Dios me limpie ya yo sea perfecto, porque pues, si no, no puedo hablarle de Cristo. No, era lo que ya Dios había hecho, y eso es lo que tenemos que hablar. Y es cierto, en la familia también, los padres, es cierto que nos equivocamos. Yo también le he pedido perdón a mis hijos, y de verdad que le doy tantas gracias a Dios, porque yo sé que uno de los motivos por los cuales, o los propósitos que Dios tuvo para permitirnos cambiarnos de casa, no es porque hubiéramos tenido problemas con mis papás, no es porque ya no aguantaran, no, de verdad que yo le agradezco tanto a Dios por la vida de mis papás, que cuando más lo necesité, estuvieron conmigo y con mis hijos. Pero tenía que llegar el tiempo en que teníamos que separarnos,
tenía que aprender yo esa vida independiente, ya muy grande, pero esa vida independiente y de todo lo que dijo la hermana Angelita, los gastos, la comida, todo lo que es sustentar una casa. Pero también ha llegado el tiempo en que mis hijos lo tienen que aprender. Y le doy tantas gracias a Dios porque lo están haciendo. Y ahora que trabajo 2 turnos, y de verdad que le agradezco tanto a Dios y no sabe cuánto le doy gracias y le alabo, y también a ellos porque llego, me preparan la cena, me preparan el cafecito. Y eso es tan lindo, hijos, háganlo por favor, en esas muestras de amor y de gratitud. Háganlo, no saben cuánto llena nuestro corazón al ver a los padres que nuestros hijos ya son más obedientes, que ya no tenemos que estar detrás de ellos en todo tiempo. Algunas cosillas que todavía faltan, ¿verdad? Pero cuando vemos que aman a Dios, que oran solos ya, porque desde chiquitos se los enseñamos, porque aún siendo adultos y aún teniendo ya nuestro espacio, seguimos teniendo nuestra reunión familiar, nuestro día de reunión familiar, donde oramos juntos, donde leemos juntos, y también los otros días, como dijo la hermana Angelita, ¿sí? Entonces, hagámoslo, hermanos, de verdad, porque el fruto es muy dulce, gracias al Señor. Y eso que todavía les falta madurar. Pero bueno, entonces estamos en esto de las células, pero estamos en el mismo tema general, el discípulo, ¿sí? Y ayer también mencionamos, un discípulo es llamado para ser discípulos, ¿sí? No se puede quedar con lo que tiene, no se puede engordar, como dijo también la hermana Maricela, ¿verdad? No nos podemos engordar. Y bueno, aquí están los alumnos de educación cristiana, en lo cual también hemos estado viendo que en la iglesia, sí es cierto, todos los que llegan, todos los que vienen, los nuevos congregantes, sí, con muchos hábitos, muchos estilos de vida diferentes, pero llegando a la iglesia tienen que ser educados. Pero los que llegan tienen que ser educables, que ahí es la parte un poquito complicada a veces, ¿verdad? Tanto a veces los que estamos al frente, como ya dije, a veces si nos equivocamos, pero bueno, en el Señor estamos y llegamos, el Señor perdona, ¿sí? Pero a veces también la otra parte, que todavía le hace falta ir aprendiendo, ir edificándose, no todos son tan enseñables, ¿verdad? No todos todavía dicen, no puedo dejar esto, no puedo dejar de ser, de hacer o de decir, pero están en ese proceso, ¿sí? Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado, edificándonos unos a otros, ¿sí? Ser enseñables unos a otros, porque ni siquiera los que están al frente lo saben todo y no son perfectos, no somos perfectos, estamos aprendiendo unos de otros. Aún los pastores también están aprendiendo unos de otros. Entonces, en esta parte de hacer discípulos es la edificación. Y nos menciona el capítulo que nos corresponde ver, es cómo es que el Señor Jesús, sí es cierto que llamó a sus 12, ¿verdad? Sí predicaba, sí, daba mensajes en general a la multitud o multitudes, pero eligió a 12 para discipularlos, ¿sí? A uno por uno les fue enseñando de una manera especial. Y ahorita vamos a abrir nuestra Biblia también en Hechos capítulo 19. Ahora sí voy a hacer uso de esta Biblia grandota porque siempre traemos nuestra Biblia. Y ya sé por qué, pues si la conocemos nuestra Biblia, nos acostumbramos, pero por algo nos la pusieron aquí. Es Hechos capítulo 19, versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10. Puestos de pie, hermanos, porque ya sé que se cansan. Y muevan un poquito las piernas nada más para que se cure la sangre. Y vamos a darle lectura a todos juntos.
Dice la palabra del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo con espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Tomen sus lugares. Bueno, ya vimos aquí un poquito de lo que ya mencioné, pero además notamos que nuevamente Pablo separa a los 12, separa a los que ya sabían que habían conocido más de cerca al Señor Jesús. Y dice que discutían cada día, ¿sí? Pero hablaban también de los asuntos del reino, o sea, lo hablaban en general, pero como dijimos, gente que no creía, se apartaba, entonces él nuevamente aparta a los 12. Y esto de discutir no es que peleaban, no, sino que es que exponían todas las situaciones y llegaban a acuerdos, ¿sí? Y dice de que además continuaron con esta misma forma de aprender los unos de los otros por espacio de 2 años. Ya nos van a preguntar cuántos años tenemos, hermanos, en el camino. Ya algunos sabemos que tienen menos, son recientes, pero los que tenemos más, yo creo que ya es el tiempo en el que Dios nos está llamando para ser discípulos, ¿sí? Entonces, no por los años, sino porque creo que ya Dios nos ha ido instruyendo cada vez más en su palabra y los motivos, ¿verdad? Por el cual no podemos quedarnos más en la misma condición. Entonces, aquí el autor del libro también mencionaba un ejemplo, que era para el día de ayer, pero lo quise mencionar hoy, es que este pastor decía que él se había acercado a un gerente de la empresa de Coca-Cola. ¿Nadie conoce aquí cuál es esa empresa? De Coca-Cola, no, ¿verdad? No la han escuchado. No, bueno, es una empresa, sí, que se dedica a hacer refresco. Es una bebida muy endulzante y que, pues a final de cuentas, le hace daño a la gente. Pero, ¿qué creen? Que vende mucho, ¿sí? Entonces este pastor se acercó a un gerente y le preguntó cómo es que le hicieron para cocalizar. Utilizaba esta palabra, cocalizar al mundo. Porque si ustedes no saben, Coca-Cola es el refresco más vendido en todo el mundo. Creo que ya no hay rincón en la tierra que quede sin que nadie tenga. Así la población más pobre conoce la Coca-Cola. Pueden no tener para comer, pero Coca-Cola sí les alcanza, ¿sí? Entonces, hermanos, el gerente le contestó: es que nosotros desde el principio tuvimos una visión mundial. Una visión mundial. Empezamos con una ciudad, una pequeña ciudad, y de ahí nos fuimos a un estado. De ese estado, todo un país. De ese país a todo un continente. Después, hasta lo último de la tierra. ¿Dónde hemos escuchado eso? Y esa es una frase de alguien, de una empresa X, mundana, ¿sí? ¿Y no es ese el mandato que nuestro Señor dejó para su iglesia? ¿Que debemos qué? ¿Y de predicar qué? El evangelio, o sea, evangelizar, ¿sí? No cocalizar, evangelizar hasta lo último de la tierra. Por eso es cierto que el discipulado empieza en nuestra casa, pero antes de nuestra casa
empieza por nosotros mismos, que ya vimos desde el día lunes, ¿verdad? Desde cuando reconocemos quién es nuestro Señor, quién es el que nos manda. Si soy un verdadero discípulo, entonces la vida de Cristo va a estar en mí. Y entonces esa vida de Cristo en mí se va a reflejar en mis hijos y en mi familia. Y entonces voy a extenderme más en el Evangelio. ¿Sí? Y en esta parte de que la empresa tenía esa visión mundial desde el comienzo. Nosotros tal vez nunca nos imaginamos, ¿verdad?, a lo que le entrábamos cuando dijimos que éramos cristianos. Tal vez nuestra visión estaba muy corta y no sabíamos que era para ir a todas las naciones, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice el Señor. Y yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a dar un paso atrás, ¿verdad? No podríamos decirle, ya no quiero. O algunos sí. No, ¿verdad? Si cuando cantamos es que he visto tu gloria, he visto tu poder. No me quiero conformar tampoco. Y quiero más. Y más de ti, Señor. Entonces, creo que los que estamos aquí no podríamos dar un paso atrás. Y bueno, hablando de otra vez del tema de la célula, ¿sí?, habla acerca de que hay ciertas características. Es muy diferente, menciona aquí el autor, que es muy diferente lo que es una reunión de oración familiar. Es muy diferente. Y también han mencionado que en los días que hay todavía reunión aquí en el templo, pues ya casi nadie viene, ¿sí? Y el pastor también habla diciendo, en su iglesia, hablando de su iglesia, el domingo pues hay una predicación, ¿sí? Si son 52 semanas en el año, son 52 predicaciones. Pero le agregamos la escuela dominical, que es una hora de clase, ¿sí? Es el doble. Alguien que sepa matemáticas, así un cálculo mental muy rapidísimo, ¿sí? ¿Cuántas? Imagínense cuántas predicaciones son en un año donde una congregación viene a escuchar la palabra, ¿sí? ¿Cuántas? ¿104? Un aproximadito. Bueno. Pero, de todos modos, y el autor decía, sí es cierto que hay estudios donde gente especializada dice que lo que la gente puede recordar de lo que escucha es solamente un 20%, ¿sí? O sea que de todo lo que hemos escuchado aquí, en cada reunión, en cada estudio, solamente el 20% lo vamos a poder recordar. Y eso que nuestra hermana Ángeles y de repente hacemos recapitulaciones y todo, ¿verdad? 20%. Pero dice, lo escuchan solamente de lo que oyen. Y si esto que aprendieron, ese 20%, no se pone en práctica en los siguientes 10 días, ¿qué creen? Se va a olvidar completamente. Completamente. Así es que por eso dijimos, es para ponerlo en práctica, pero ya, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido en estos días. Y dice, de la escuela solo recordamos lo que seguimos practicando, que aprendimos en la escuela, leer, escribir, sumar, restar, etcétera, etcétera. Pero también cuando los niños o la gente lo deja de hacer, también se les olvida, ¿sí? Hasta eso se les olvida. Y saben que nos hemos encontrado también con estudios en educación, donde las personas que no saben leer, porque se les olvidó, porque sí hay gente que se les olvida leer y escribir, porque no lo practican. De verdad hay gente que no lo practica. Eso llega a ser una condición no solamente de analfabetismo, es una discapacidad para desenvolverse en el mundo, ¿sí? Imagínense haber discapacitados en el reino de Dios. No podía o no debería, ¿verdad?
discapacitados en el reino, a ver discapacitados dentro del reino de Dios, yo creo que es algo que nuestra mente diría, no puede ser. Pero bueno, eso nos toca a cada uno delante de Dios. ¿Hasta dónde de verdad practicamos todo lo que hacemos? Todo lo que aprendimos, todo lo que escuchamos. Y el pastor cuando hacía este análisis de su congregación y decía, y eso que hay estudios en la semana. Aquí en nuestra iglesia ya no hay tantos estudios como antes. Sí hay reunión de oración, sí, hay 2 días. Pero el estudio como tal ya no lo hay. Y entonces, si es tan poco lo que hemos estado recibiendo, y es todavía de eso un porcentaje muchísimo menos lo que retenemos, y luego ya se nos olvidó a los 10 días, no ponerlo en práctica, hijos. Y decía el pastor, por eso es que la iglesia no crece, no es edificada. Y la invitación, aquí la vuelve a mencionar, es el formar células. ¿Cuál es la diferencia entre una célula, dijimos? Bueno, no la mencioné, nada más la pregunta dije. La célula, ¿qué caracteriza a una célula y cuál es la diferencia en una reunión de oración en una casa? Bueno, la hacemos aquí en el templo, la reunión, venimos, ponemos, exponemos las necesidades, oramos unos por otros, sí hay lectura, sí hay meditación en la palabra y hasta ahí. Y el autor menciona que estas características son 5 de una célula. Las características son las siguientes. Pueden anotar o pueden aprendérselas o pueden, como ustedes quieran. Dice que la primera es la oración, en la cual sí debe de exponerse el motivo o el propósito de la conformación de una célula. Así debe haber una oración dentro de la célula. Número 2, debe haber discusión del mandamiento o los mandamientos. ¿Y qué fue la palabra que vimos ahorita en Hechos, verdad? Discusión es el mandamiento o los mandamientos, todo lo que Dios nos da en su palabra para nuestra vida. Es la forma en que Dios nos expone su palabra. Y el número 3 es planear. ¿Qué es la planeación? Bueno, cómo vamos a ejecutar o cómo vamos a llevar a cabo esos mandamientos que Dios nos da en su palabra. ¿Sí? Porque Dios siempre nos va a mandar a hacer algo. Ajá. Número 4 es recibir la tarea que nos corresponde en tiempos determinados. Y el número 5 es multiplicarse, ganando a otros y comenzar nuevas células. Estas son las 5 características que menciona el autor. Y pone otro ejemplo, el ejemplo en que, en su caso, donde lo están haciendo en su iglesia, hay células de varones, hay células de mujeres para cada grupo, ¿sí? Y él exponía que es muy diferente cuando recibimos la clase de escuela dominical, si es un mensaje donde recibimos la prédica también, que es un mensaje para todos. Y en el otro capítulo también mencionaba cuando viene la iglesia los domingos y es como cuando los pastores predican y bueno, quien le toque predicar y dice, abran todos la boca y es para recibir el alimento, ¿sí? Pero en el discipulado les abrimos la boquita a cada uno y les damos de comer, ¿sí? Esto es que todo lo que se realiza en una célula está de una manera más íntima, con problemas más cercanos. En una prédica sí se hablan de situaciones en general, pero en una célula son particularidades de los que están presentes, ¿sí? Y mencionaba que en una reunión de varones, en una célula de varones, oraron, leyeron la palabra, estaban viendo acerca del liderazgo del varón, la cabeza, ¿sí? Pero un hermano empezó a exponer, porque lo notaron un poco triste o preocupado, y él empezaba a contarles a los varones y les decía que tenía una situación particular en casa, porque tenía poco tiempo en que su suegro había muerto, había fallecido, y bueno, la suegra pues se había quedado ya sola, pero el suegro había dejado un perro muy grande. Ajá.
y muy bonito, pero era un perro muy grande, pero por esta situación pues tenían que pedirle a la señora o a la suegra que viniera con la hija, ¿sí? A vivir con ellos en su casa. Entonces para él le resultaba un poco incómodo, ¿sí? Aparte decía, es que nuestra habitación, nuestro departamento es muy chiquito, no hay espacio, ¿sí? Entonces él se veía en ese conflicto y decía, es que yo no quiero a ese perro. Y a la hora de discutir ese asunto con la esposa, y le decía, ella, mira, es que no seas malo, es que no seas así, ¿cómo vamos a sacar al perro? Es lo que tiene mi mamá como parte del recuerdo de papá, etcétera, etcétera, ¿no? No se ponían de acuerdo. Entonces él estaba enojado y sabía que cuando se enoja, le había puesto un ultimátum a la esposa y le había dicho, si yo regreso y está el perro, no te voy a hablar. Porque esa era su forma de dar a conocer, ¿no? Que no iba a estar de acuerdo y que a lo mejor entre la manipulación o la imposición de la autoridad, ¿sí? Entonces, pues llega el siguiente día y pues, ¿qué creen? Estaba el perro. ¿Ustedes creen que la hermana iba a tener el corazón para sacar al perro sabiendo la condición del sentir de su mamá? ¿Sí? En el luto que tenía todavía su mamá. Entonces no lo sacó y pues el hermano le dejó de hablar, ¿sí? Pero era una particularidad de una casa, de un matrimonio, pero que tenía la oportunidad de exponerlo. Entonces cuando lo expuso entre los varones, pues un hermano le dijo, mira, ¿no crees que tal vez Dios está tratando con tu carácter? Y el hermano que te exponía la clase le decía, estamos viendo acerca del liderazgo, pero eso no quiere decir que lo que tú digas es la verdad absoluta y que se tenga que hacer sin que nadie refute nada, ¿sí? Entonces le decía, vamos a orar por ti. Primero oramos, ¿sí? Y ya después le siguieron dando esos consejos. Le dijeron, bueno, mira, primero tienes que perdonar, ¿sí? Luego lo otro, es que además, tal vez ese perro, sí está, yo entendía también en esa parte que explicaba, y a lo mejor me imaginaba también toda la escena. El hecho es que le decía, tienes que amar al perro, ¿sí? Porque amas a tu esposa. Entonces, pues lo tuvo que hacer, y claro, en la oración pues ya es como que Dios es el que obra, ¿verdad? Pero es el que nos enseña y nos confronta con su palabra, porque el propósito de todo ello, lo veíamos aquí en uno de las características en la discusión, es de lo que Dios me está enseñando, de lo que Dios me está mandando, cómo lo voy a aplicar a mi vida y mi vida cotidiana, ¿sí? Es la vida cotidiana. Dios no nos deja un evangelio para nuestra vida espiritual y un evangelio para nuestra vida social. Escuchaba el otro día también una predicación y le comentaba a mis hijos, donde decía el pastor, hemos mal usado la palabra secular. Decimos así como que para separar la vida de donde no estamos en la iglesia, ¿no? Y se entiende. Pero el cristiano no debe tener una vida secular, porque es cristiano aquí y en todos lados. Y eso es cierto, ¿sí? Debiéramos ser los mismos en todos lados. Entonces, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Pues que pudieron tocar un tema íntimo, sí. Un problema específico, sí. Pero entre unos y otros hermanos se edificaron. ¿Sí? Y ese es el motivo de las células. No es para chismear, no es para ventilar tampoco otras situaciones y que lo que ya ocurrió ahí después lo voy a ir contando al otro lado. No. Es con sabiduría, con amor y con prudencia. Todo ello. Por eso tiene estas características, ¿sí? Pero después de eso, pues le dejaron esa tarea también. Bueno, es que ahora tienes que ir, tienes que hablarle a tu esposa, tienes que pedirle perdón, ¿sí? Y él tuvo que llevar a cabo todo lo que se le había instruido. Y después de un tiempo llegó con el testimonio
de lo que Dios había hecho en su matrimonio, ¿sí? Por una situación y un problema que pudiera haber parecido tan simple. Pero a veces esos pequeños detalles hacen conflictos muy grandes en los matrimonios, en las casas o con los hijos, ¿sí? Y decíamos, este propósito de las células tiene que estar muy, muy presente ya en este tiempo en nuestra vida, porque esa es la manera en que nos vamos a reproducir. Y por eso ayer también preguntaba, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos o a que en nuestra casa abramos las puertas para abrir una célula o para nosotros ir y abrir una célula? ¿Sí? Y este es el tema, ya les digo, no es que yo lo quiera tratar o que yo diga fuerzas que los quiero mandar a hacer células, no. Es el capítulo que me tocó, pero yo sé y entiendo que es Dios quien nos está moviendo a levantarnos y a ir y multiplicarnos. Pero como ya entendimos que es la vida de Cristo en nosotros, no vamos a temer y no vamos a dudar en mostrar al Cristo que vive en nosotros. ¿Sí? Es cierto que nos vamos a tal vez a equivocar, tal vez vamos a fallar, pero para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos, ¿sí? Y como nosotros nos vamos a dejar, va bien nuestro yugo, ¿verdad? Es el de Él, pues va a ser más fácil dejarnos llevar, ¿sí? No tengamos miedo, hermanos. Hay cosas que a mí me dan miedo, créanme que sí, y muchas. Y de verdad que yo le agradezco tanto a Dios porque no vi lo que pasó el lunes. Yo me enojé con mi mamá y mamá ahora me toca venirla. Es que veníamos de la casa ya para estar aquí. Ya que apenas me había sentado y me dice, tienes que irte a la casa porque dejé la estufa prendida. Y ay, mamá, ¿por qué? Y bueno, está bien. Y ya me fui. Y en esos minutos fue lo que pasó, ¿sí? De verdad que yo no sé mi reacción, cómo hubiera sido. Yo no. Solo eso. Y le decía a mi hijo, le decía a Sarita, solo Dios sabe por qué no. Además, ya tuve la oportunidad de ver a Alexis, gracias a Dios. Hermanos, el milagro es completo. No parece que le haya pasado nada, solamente un rasguñito aquí. Ya no está hinchado como ese día lo vi, ay no, ese día hasta la boca chueca creo que le vi, está hinchado y todo, morado ya, pero no, ni morado, ni hinchado, ni nada, para la gloria de nuestro Dios. Y ya por último, hermanos, hace muchos años fuimos a Acapulco. Me llevé a mi sobrino, Dani, tenía escasos, yo creo que 2 años y medio más o menos. Se me perdió en la playa. Yo sentía literalmente que me moría. De verdad, hermanos, es un dolor, es terrible. Yo sentía que me moría. Y ahí también yo empecé a clamar y no me dio pena. A clamar a Dios, a gritar. Me imagino a las hermanas que estaban gritando el día lunes, pero gritando con una desesperación, que de verdad, con las personas con las que iba, porque no fue mi familia, era la familia de mi papá, de mis hijos, amigos, y de verdad yo clamaba a Dios por un milagro, y que me permitiera encontrar a mi niño, yo decía, mi niño. Y ya cuando fui caminando y caminé, yo sentía que había caminado horas caminando. Y ya cuando lo vi acercarse a mí, porque lo encontró un guardia de los que están en las playas, pero había caminado muchísimo. Y cuando lo vi, y él me vio, y luego corrió a mis brazos y me decía, tía. Y no saben, es algo indescriptible. Y yo le daba tantas gracias a Dios por haber salvado a mi niña, yo le decía. Y en este
esta situación con Alexis, yo le decía, Señor, gracias porque no me permitiste ver, yo no sé cómo yo hubiera reaccionado. Pero cuando veía orar a las hermanas, yo oraba también y decía, Señor, que ese mismo sentir sea por cada uno. Y no es necesario verlos accidentados, verlos enfermos, verlos perdidos, para clamar de esa manera por cada uno de ellos. Con ese amor y con ese dolor, el ver cómo es que hay muchos que todavía nos falta madurar, que todavía nos falta crecer, que todavía nos falta afirmarnos, que todavía nos falta dar pasos de fe, que todavía nos falta reconocer quién es nuestro Señor y amar de esa manera y clamar por cada uno de esa manera. Hace unos meses, incluso antes de que yo, no es la hora de mi testimonio, mucho menos, hermanos, pero de verdad que yo tenía una oración muy fuerte en mi corazón. Y estando aquí, tenía dos peticiones, Dios lo sabe, dos peticiones, pero en ese momento estaba orando por algo en específico, por esta iglesia. Y el Señor me dijo claramente que había escuchado mi oración. Y yo sé, hermanos, que esto es parte de haber escuchado esa oración. Aunque en ese momento dije, Señor, ¿cuál de las dos oraciones es la que me has contestado? Pero el Señor me ha dejado ver, me ha dejado sentir que esto es parte de esa oración. Hermanos, es verdad que el Señor viene pronto. Es verdad que cada uno de nosotros somos su iglesia. Somos Cristo. Somos Cristo. Y debemos de vivir como Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Va a ir y hacer discípulos.